forzada. Esto ya lo vimos, ya también, ya también. Bien, si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla, ¿eh? El número de Grashof es importantísimo para convección libre y generalmente la mayor parte de errores cuando hacen tareas o exámenes está en el cálculo del Grashof. Ahí es donde empiezan a fallar. ¿Sí me están escuchando? A ver, hay un sí o un... Ok, sale, continúo. Ahí voy con Nancy, aguánteme. Dejen dar de alta a Nancy. Ya puede informarle a Nancy que ya está de alta. Bien. Importancia del número de Grashof. Los errores principales residen en la longitud característica, que ya les comenté que en convección libre siempre es la región vertical, porque son fuerzas ascensionales o descensionales. Entonces, la L siempre va a ser la vertical. Claro que si es un tubo, el diámetro sigue siendo una dimensión vertical. Y la otra es el coeficiente de dilatación volumétrica. Las recomendaciones del coeficiente de dilatación volumétrica es que siempre tienen que usar la temperatura absoluta. Va a ser beta igual a 1 entre T. Y esa temperatura absoluta tiene que ser la media pelicular. Es decir, T infinito más T pared dividido entre 2. Y con eso sacan el coeficiente de dilatación volumétrica. Otro error común es que se les olvida el cuadrado que tiene la viscosidad cinemática. Y bueno, son los errores más comunes a la hora de hacer cálculos con convección forzada con los alumnos que he tenido, que son muchos. Bien, continuamos. Hoy vamos a ver ecuaciones ya aplicables. Bien, les decía que esta diapositiva es importante. La diferencia entre esta y conducción es que la conducción, el número de Nusselt está en función del Reynolds y del Prandtl. Y en el caso de la convección libre, está en función del Grashof y del Prandtl. Bien, esta L dijimos que es el promedio. También les comenté que el número de Rayleigh es el producto del Grashof y el Prandtl. Y como casualmente en convección libre, tanto el Grashof como el Prandtl están elevados al mismo exponente, entonces puedes sustituir esto fácilmente con un Rayleigh. Rayleigh, aquí está. Rayleigh es el producto del Grashof y el Prandtl. Continúo. También menciono, bueno, siempre, casi siempre los exponentes en las ecuaciones de convección están entre 0 y 1, un tercio, un cuarto, 0.8, 0.3. No, no recuerdo una ecuación de convección libre que tenga un exponente mayor a la unidad. Bien, ok, es muy sencillo. También les comenté que como no hay Reynolds aquí, se utiliza el número de Rayleigh para definir cuándo está en régimen laminar y cuándo está en régimen turbulento. Y por supuesto que eso nos hace es elegir las ecuaciones. A ver, alguien me falta, todavía me faltan como unos 6 alumnos, pero bueno, oye, parece que ya no están por ahí. Me detiene. ¿Eh?
Bien, esto es conveniente que se los muestre detalladamente. Voy con el diagrama de la izquierda. Estamos hablando de una superficie. Por el sentido, esta línea que está aquí es la línea límite para la capa límite hidrodinámica y térmica. En este caso, ocupando la misma línea para las dos. Y pasa un fenómeno bien interesante. Bueno, aquí se puede observar que el régimen turbulento es cuando el Rayleigh es mayor de 10 a la 9. No todos los autores coinciden con ese 10 a la 9, pero bueno, hay varios que coinciden con el 10 a la 9. 10 a la 9 son 10 trillones. A ver, yo no. 10,000 millones. 10,000 millones. Claro, no tiene relación con el número de Reynolds acostumbrado. Bien, la forma de este diagrama me dice que la placa está más caliente, tiene mayor temperatura que el fluido. El fluido es todo el lado derecho y la placa está del lado izquierdo. ¿Para qué? ¿Por qué es importante este diagrama? Por lo siguiente. Aquí está la delta, que es el espesor de la capa límite, que en este caso puede ser térmica o hidrodinámica, depende qué es lo que queremos analizar. Este punto de 10 a la 9 se conoce como Rayleigh crítico, que es lo que me determina cuando cambia de régimen laminar a régimen turbulento. Y interesante e importante es este diagrama que aparece aquí. En el caso de esta forma parabólica, me está diciendo cómo cambian las velocidades del fluido. Noten que como es convección libre, el fluido que está fuera de la capa límite no se mueve, está estático. No hay corrientes de aire que no sean debidos a la convección. Entonces, la velocidad de infinito es igual a cero. Es decir, el aire está estancado. Pero cuando un volumen de control del aire entra en contacto o entra dentro de la zona de capa límite, es decir, hay cambio de temperatura y entonces al cambiar la temperatura incrementa su volumen, disminuye su densidad y por el principio de flotabilidad tiende a irse hacia arriba. Y si se va hacia arriba resulta que el fluido que está muy pegado a la pared se atora por la fricción que hay con la pared, pero a medida que se va alejando empieza a incrementar su velocidad hasta que llega un momento en que empieza a disminuir otra vez la velocidad hasta llegar al cero, que es la velocidad de infinito. El mensaje de este diagrama que es interesante es que la velocidad del fluido dentro de la capa límite no es lineal para empezar y segundo, tanto en la pared como en el extremo de la capa límite tiende a cero. Por lo tanto, hay una zona de máxima velocidad dentro de la capa límite del fluido debido al cambio de densidad. Bien. Ok, aquí habla de volumen de control. Hay que analizarlo por integrales porque tiene una variación permanente. En cada diferencial de longitud tiene una diferente velocidad. Este es el perfil de temperaturas. En el caso de la temperatura, sí, yo no puedo decir que la T infinito es igual a cero como en el caso de la velocidad. Es decir, que el fluido tiene cierta temperatura. Aquí se puede ver claramente que la temperatura de la superficie es más grande que la temperatura del fluido. Por lo tanto, todo el fluido que se encuentre dentro de la capa límite térmica tendrá temperatura superior a la T infinito e inferior a la T de la superficie. También no varía linealmente. Aquí es una cuadrática.
y va variando la temperatura del fluido que está dentro de la capa límite. Todo el fenómeno de transferencia se lleva a cabo gracias a la diferencial de temperatura dentro de la capa límite. Bien, ¿qué más de este? Creo es suficiente. La gravedad va para abajo. Aquí hay otra de otro autor, un poco más claro, más fluido estanco. Aquí está el diagrama. El objetivo era precisamente ver el perfil de velocidades dentro de la capa límite. Esta es hidrodinámica, esta es velocidad, el espesor de la capa límite aquí y el fluido que está estanco fuera de la capa límite. Y en este caso, el equivalente a la temperatura infinito, siendo que la placa está más caliente en ambos lados. Si la placa está más fría que el fluido, esta figura se invierte. Ahorita les voy a mostrar diagramas de cómo cambia cuando el fluido se está calentando o cuando el fluido se está enfriando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo esto tiene que ver con el número de Grashof. ¿Alguna pregunta? ¿Sí siguen ahí? You are now unmuted. Dale pues. You are now muted. Continúo. Si no me detienen, yo voy a seguir. Bien. Aquí habla de el cambio. Fíjense que no hay nada externo que origine que esto vaya incrementando su velocidad, dado que después de cierto espesor de capa límite se transforma en turbulento. Todo se debe al fenómeno de convección. ¿Por qué se incrementa la velocidad aquí adentro de la capa límite? Bueno, pues porque el fluido que inició aquí calentándose con la placa y sigue ascendiendo, en su ascenso se sigue calentando más, por lo tanto su densidad baja más y la velocidad se va incrementando. Esa es la razón por la cual, después de cierta longitud de placa, se transforma en turbulento. Y nuevamente aquí, este es otro autor diferente al primero que les mostré. También el Rayleigh crítico es 10 a la 9. Son 10,000 millones. El valor del producto del Prandtl por el Grashof. Bien, este otro diagrama explica si la placa es caliente, dice la pared está caliente, el fluido asciende y forma este perfil de la capa límite. Si la placa está fría y el fluido caliente, entonces el perfil queda idéntico pero invertido. El fluido se va hacia abajo y también tiene el mismo fenómeno turbulento en la parte más alejada del inicio. Entonces se invierten. Este fenómeno es importante porque resulta que hay ecuaciones para una placa si, si el fluido está arriba de la placa o si el fluido está abajo de la placa. En presencial acostumbro hacerles preguntas como si tienen un comal con el que calientan tortillas, le apagan la lumbre, el comal está caliente, hay aire por arriba del comal y aire por abajo del comal. La pregunta es por dónde creen que se pierde más calor, por la parte de arriba del comal o por la parte de abajo del comal. La temperatura es la misma en el caso de la lámina, el aire es el mismo, pero el fenómeno que sucede es diferente. Entonces los voy a poner el fenómeno que sucede. Como están muy mudos, entonces ya no me voy a detener a preguntarles tanto. Aquí, este es el caso, dejen poner primero este mejor. Una placa caliente. Tengo una placa caliente, el fluido con una T infinito, para este caso T infinito es menor que T superficie. Y el fluido que está en la parte superior se adquiere esta geometría de movimiento
El fluido que llega a la placa tiende a ascender y bueno, se generan movimientos convectivos que normalmente son ciclos. Entonces, esto es lo que sucedería para transferencia de calor de una placa caliente a un fluido que está por encima de la placa. Si la placa está inclinada, pasa este fenómeno. Esta figura, lo que ven en gris, es una especie de muestra de capas límite en donde se ve que si la placa está inclinada, la transferencia de calor por la parte de arriba hace que el fluido, como tiende a ascender en forma vertical, se va desprendiendo de la placa y forma especie de volcanes. Volcanes les llaman plumas. Ahí es un fenómeno de transferencia de calor. Se llaman plumas y tiene que ver, por supuesto, con el caso de los huracanes y tornados que hemos comentado. El fluido, el piso está caliente, calienta el aire y entonces se va ascendiendo verticalmente. Como no hay nada que lo detenga verticalmente, entonces se va desprendiendo de la placa. Es diferente en el caso del lado inferior. En el lado inferior, otra vez la placa está más caliente que el fluido. El fluido al calentarse tiende a subir y a ascender en forma vertical, pero la placa no lo deja, por lo tanto tiene que seguir pegado a la placa. En la parte inferior no se aprecian este fenómeno de plumas debido a que el fluido tiende a subir verticalmente y la placa no lo deja, entonces no hay tal desprendimiento como en el caso superior. No, es más efectivo la transferencia de calor en la parte superior por obvias razones. Al desprenderse fluido caliente de aquí, le deja espacio a fluido frío que se puede seguir calentando. No así en este caso. Bien, si el fenómeno es invertido, ahora el fluido es más caliente que la placa. En este caso, el fluido tiene mayor temperatura que la placa y está por el lado inferior. Entonces el fluido que está más caliente, que entra en contacto con la placa, se enfría y al enfriarse disminuye su densidad, se vuelve más denso y se vuelve, déjenme, no. Y dejen corregir. A ver, no, sí estoy en lo correcto. El fluido está más caliente que la placa, entra en contacto con la placa, se enfría y el fluido se vuelve más denso y se va para abajo. Pero el fenómeno es idéntico, solamente se invirtieron las temperaturas. La forma que adquieren es idéntica, solo que en un caso el fluido se está enfriando y en otro se está calentando. Para el mismo caso de una placa inclinada, si ahora el fluido es más caliente que la placa, sucede otra vez lo mismo que teníamos en el otro, pero invertido. ¿Me explico? Este fluido que está más caliente entra en contacto con una placa fría y tiende a irse verticalmente hacia abajo, pero verticalmente no lo deja la placa, por eso no se desprende y sigue incrementando el espesor de capa límite. No así en la capa inferior, el fluido que está en contacto con la parte inferior de la placa, que está más caliente el fluido, se enfría el fluido, incrementa su densidad y tiende a irse verticalmente hacia abajo. Y el hecho de que vaya verticalmente hace que se separe de la placa y deje más espacio para transferencia de calor. Bien, entonces, aclarando la importancia de esto, es que el fluido, la transferencia de calor no necesariamente es mayor en la parte superior que la inferior, dependiendo de si el fluido tiene mayor temperatura o menor temperatura, eso hará la diferencia. ¿Alguna pregunta? Entonces, en la pregunta del comal que usted nos hizo hace un momento,
la respuesta sería que perdemos más calor por la parte superior, ¿no? Sí, claro, si el comal es el que está caliente, hay mayor transferencia por la parte de arriba que por la parte de abajo. Si ahora invertimos, sacamos el comal del refrigerador, está más frío que el aire, entonces sucede que la mayor transferencia de calor es por la parte inferior. ¿Me expliqué? Sí, profe. Dale. ¿Podría poner la imagen completa para tomar foto y después Creo que está copiarla? completa. Ahí está. Gracias, profe. De nada. La otra. La otra. Bien, como pueden observar, hay fenómenos diferentes si la placa está vertical a si está horizontal. Esa es la razón por la cual existen ecuaciones para placa vertical, para placa horizontal y también para placa inclinada. Cosa que no sucede en convección forzada, es una sola ecuación, no importa cómo esté la placa. La velocidad es forzada por otro medio externo que no es la densidad. Bien, una última imagen sobre este fenómeno que es importante entenderlo. Fíjense que en el caso de, bueno, yo creo que ustedes al vivir en esta zona han tenido la experiencia, más si viven en un lugar pequeño y son muchos de familia, a veces nos toca dormir en una litera. Bien, dormir en una litera en esta zona es un gran problema. Bueno, si no hay aire acondicionado, por supuesto. Aún habiendo aire acondicionado, de todos modos, que esté pegado más cerca al techo va a tener mucho más calor que el que está en el piso. Entonces, no es extraño que en forma, pues diría, instintiva, cuando hace mucho calor uno pues se va al piso, dices que está más fresco, toca el techo, está calientísimo. Aunque ya no hay sol, pero se quedó caliente. Bien, el hecho de que una casa tenga un techo relativamente bajo, pues incrementa el calor, que si hay un espacio más grande, en la parte superior se va a concentrar la mayor parte de aire caliente. Este es el motivo por la cual los aires acondicionados deben de ubicarse en la parte superior, para que el aire frío vaya desde arriba y obviamente va a caer hacia el piso, entonces baña la habitación. Ya les mencioné de la institución donde estaban poniendo los climas de ventana en el piso para que no hicieran ruido, pues entonces nomás los pies se iban a enfriar. Bien, aquí está el fenómeno. Para este caso, el fluido está más caliente que la placa. Entra en contacto con la placa, se enfría más y entonces va hasta los bordes para seguirse derramando hacia abajo porque es más denso. En este caso también el fluido es más caliente que la placa, entra en contacto por la parte inferior y se va hacia abajo el fluido. Para este otro caso, ahora la placa tiene una temperatura mayor que el fluido y entonces los movimientos del fluido son ascendentes. En el mismo caso, la placa más caliente, tengo fluido más frío. Este es el caso del techo en verano de las casas, pero tenemos la desgracia o la mala suerte o la mala suerte de que pues el techo no tiene salida, está tapado. Y si está tapado, no hay este escape de aire caliente. Por lo tanto, queda una zona en la parte superior de aire muy tibio. Por supuesto que el que esté dormido en una litera y no tiene salida el aire por la parte superior, pues gran problema. Si la casa es de dos aguas o de techos inclinados, pues tiene más oportunidad de andar por aquí porque el aire caliente
se concentra en esta zona. Hace algunos, ¿qué será? Unos 4 años, 5 años, me invitaron a la Universidad Veracruzana a un proyecto de resolución de problemas en una industria aquí en Coatzacoalcos. La empresa es una empresa embotelladora, bueno, enlatadora de frutas en almíbar, chiles, etcétera, que está ahí cerca del penal de Coatzacoalcos, y tenían problemas con el vapor. Entonces fui invitado para resolver el problema. No se concluyó la resolución del problema porque no pagaron a la universidad, tuvieron problemas económicos, pero tenían un gran problema ellos, que eran como corralones muy grandes donde la gente estaba trabajando y estaba lleno de vapor ahí, la gente casi, bueno, mojada de tanto sudor. Y los señores se les ocurrió poner ventiladores, claro, pero ahí cerquitas a los trabajadores para que les llegara el aire. Le digo, no, es que necesita agujerar usted el techo. Necesita agujerar el techo para que el ventilador pueda funcionar. O ponerle extractor aquí. Un extractor es que saque el aire en lugar de meterlo. Y el ventilador, bueno, lo mete, claro, depende en qué posición pongan el ventilador, puede hacer las funciones de extractor. Pero bueno, tiene que ver con esto, que es muy elemental para transferencia de calor. Y bueno, ahí quedó. Había otras cosas que hacer ahí con el condensado y con la caldera que no tiene razón de que se los comente ahorita. Bien, si la figura, si el objeto que se está analizando no es una placa plana, aquí estamos hablando, a ver, espérenme. Por el aceite. A ver, ¿de qué estás hablando, Jordi? Espérame, los restaurantes se ponen extractores en las cocinas. Ya, no solamente es eso, son los gases de combustión, no son buenos para la salud, pero es suficiente con una chimenea. No necesariamente tiene que tener extractor. La chimenea se llama tiro natural. No sé si ya lo vieron en alguna experiencia educativa. Una chimenea puesta así, lo ven ahí en los pollos asados o pollos rostizados. Y ahí está la chimenea. Aquí tiene una cachuchita, más para que no le entre la lluvia. Y aquí están cocinando. Y solitos, sin ningún ventilador, por cuestiones de densidad, el aire aquí está caliente, asciende y se va por el tubo de la chimenea y por aquí sale el aire caliente. Se llama tiro natural. Si quieren hacerlo más efectivo o no tienen oportunidad de hacer este tubo de chimenea, entonces le ponen un ventilador y se llama tiro forzado. Este ventilador está dando vueltas y entonces saca el aire. Ok. Bueno, ya está. Continuamos. Les decía que si el análisis con un objeto que no es plano, no es una placa plana, no es un tubo, un cilindro, en este caso tiene sección transversal triangular. Para el caso del lado izquierdo, la temperatura de pared o del cuerpo es mayor a la temperatura del fluido. Y estos son los movimientos que hace el fluido cuando ya entran en contacto con el cuerpo triangular, de sección triangular. La parte de arriba son ascendentes todos, la parte de abajo son ascendentes pero diagonales porque el mismo cuerpo no se los permite. Y pasa exactamente el mismo fenómeno pero invertido si yo invierto las temperaturas. En este caso la temperatura del cuerpo es menor que la temperatura del fluido.
¿Preguntas? Ya vamos a empezar con las ecuaciones. En la figura A, la parte central de la placa es la que tendría mayor transferencia de calor, ¿no? En la placa, Ajá, en la figura 1. Digo, en la figura A. voy. Figura en esta, ¿cuál es la pregunta o afirmación? Bueno, lo que yo creo es que, o sea, si el fluido está cayendo sobre la placa, en la parte central habría más transferencia de calor porque el fluido que ya está en los extremos ya está enfriado, ¿no? Ya no Ajá, habría correcto. tanta transferencia. ¿Es correcto eso, profe? Pues no es correcto. Déjame explicar por qué. Resulta que, imagínate tú un volumen de control. Voy a ponerlo aquí. Un volumen de control es un volumen arbitrario que tú vas a analizar. Y yo voy a decir que aquí va ahí un volumen de control. En este cubito, ahí lo puse como un cuadro, pero realmente es un cubo. Para que sea volumen. Ahí está, un volumen de control con fluido. Cuando el fluido está más caliente, temperatura infinito, más grande que la temperatura de pared. Entonces, el fluido caliente entra en contacto con la placa y se enfría. Y como se enfría, tiende a irse para abajo, pero la placa no lo deja. Entonces, el mismo cubo se va arrastrando para uno o para otro lado. Se va arrastrando, pero siempre sigue en contacto con la placa hasta que encuentra la orilla y ¡pum! Se resbala. Entonces, este cubo, diríamos nosotros, es muy díscolo porque no deja que el resto de fluido entre en contacto con la placa, porque además él no se puede ir para arriba. Entonces, queda aquí en la parte inferior una capa de fluido frío. Y esa capa de fluido frío no permite que el fluido caliente entre en contacto con la placa. Eso hace una disminución de transferencia de calor. La razón es que el fluido transfiere menos calor que la placa. No solo por la delta T, su conducción es menor. En cambio, en este otro caso, déjame ver qué letra tiene. El B, en este caso sí se incrementa la transferencia de calor. La razón, otra vez el cubito, este cubito es un volumen de control con un poquitito del fluido. Y bueno, ahí está el fluido. Como este cubito está caliente, entra en contacto con la placa fría, entonces disminuye su volumen, se hace más denso y boom, sale disparado para acá. ¿Por qué? Porque se enfrió, entonces se vuelve más pesado y se va para abajo. Cambia su volumen, se disminuye un poco, pero al salir inmediatamente hacia abajo deja el espacio para que un nuevo cubo se transfiera calor con la placa. Entonces, es más eficaz esto que esto. Pero obviamente que el fenómeno se invierte si nada más cambia la relación de temperaturas entre la placa y el fluido. ¿Me expliqué? Sí, profe, sí quedó claro. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Porque aparte de triángulo, la salida del calor sale diagonal. Está, En la pared del triángulo, porque a diferencia de una pared totalmente plana que sale por vertical, porque aquí saldría diagonal, o sea, cruzados. estas No, esas diagonales, no, las de arriba. estas. Pero sí, hablo de las viceversas, ¿no? En las dos, porque cuando ya está totalmente plano en esa base del triángulo, porque no sería vertical y es diagonal. Ah, ya, porque sucede normalmente turbulencia. Entonces, estas líneas así inclinadas que las ves es porque no sale
no salen alineados como tubos. O sea, no es tanto un régimen laminar. Generalmente es turbulento casi desde el inicio. Y estas curvas significan que van formando una vela, le llaman, una vela. Es decir, se hacen una columna en donde va saliendo todo el fluido, pero va turbulento. De hecho, eso origina, aparte del fenómeno de, genera el giro. Entonces eso es lo que hacen los huracanes y los tornados del efecto Coriolis. Coriolis, ya está. Sí, pero no, estas líneas curvadas no significan que la partícula por motivo del calor esté haciendo eso. No, es turbulento, van chocando entre ellas, porque además cuando estas salen, otras entran más densas y obviamente en ese choque se genera la turbulencia. ¿Aclarado? Sí, profe. Sí, bueno, continuamos. Ahora sí, ya vamos a las ecuaciones por fin. Ahí está. Voy a ir explicando, como ya les he dicho, hay muchísimas ecuaciones. Estamos agarrando las más usuales con su cierto grado de exactitud. Bien, Lorentz esta es la primera ecuación desarrollada por Lorentz para placas planas verticales. Aquí Lorentz no aclara si régimen Grashof y Prandtl a la 1/4 por una constante .548. Estamos hablando, creo que de los años 50, 1950, algo por el estilo. Aquí hay 3 investigadores asociados, McAdams, Warner y Arpasi. Y aquí sí ya me hace diferencia entre una y otra. Dice que flujo laminar hasta 10 a la 9, de 10 a la 4 a 10 a la 9. Si me preguntan qué pasa antes del 10 a la 4, no lo sé. Al menos con esta ecuación dice de 10 a la 4 a 10 a la 9 hágalo. Seguramente el Rayleigh casi siempre va a estar rebasando el 10 a la 4, que es el producto del Grashof más el Prandtl. No más multiplicado. Bien, flujo turbulento en placa plana, son muy sencillas las ecuaciones, como pueden ver. Pero antes de aplicar una ecuación de estas, primero tenemos que calcular el Rayleigh para poder decidir cuál de las dos vamos a ocupar. ¿Ya lo anotaron? Bien, continúo. Placa vertical Churchill-Lanzhou. Esta no voy a cometer el error que cometí en el anterior, que ya pagué mi deuda, ¿eh? No sé si les gustó la paga, pero bueno, yo ya me siento tranquilo de haberme equivocado y no haberlo reconocido. Esta de Churchill-Lanzhou es muy utilizada. Como pueden ver, fue desarrollada en 1975. Ustedes todavía no eran ni un suspiro. A ver, 75. No, todavía. No, todavía sus papás apenas se estaban enamorando de puro amor platónico para entonces. Bien, copien la de Churchill-Lanzhou, es muy utilizada. Y nos dice Churchill que es aplicable desde un Rayleigh de 10 a la menos 1. En otras palabras, 10 a la menos 1 es 1. Hasta 10 a la 12, que son 1 billón o 1 millón de millones. No está por demás decirle que en sus cálculos se equivocan con esos exponentes. A la hora de hacer la operación, salen resultados diferentes. Sin Profe. echarle la culpa a la calculadora. Sí, Jordi. Entonces, esta no diferencia entre el régimen turbulento y el régimen laminar.
No, lo abarca los dos, abarca los dos. Recordarán en convección forzada que teníamos una ecuación también para los dos regímenes. Generalmente cuando se ve más complicada la ecuación es porque tiene ajustes más minuciosos. Este es de mucho uso, incluso lo vamos a usar en cilindros. Les explicaré en qué casos voy a ocupar esta ecuación cuando esté trabajando con un cilindro. Más adelantito se los explico. Me avisan en cuanto terminen. Correcto. Continúo. Bien, aquí me voy a detener un poco más. Fishing and Sounders es muy usada para flujo laminar en donde el producto de Grashof-Prandtl, es decir, el Rayleigh, está entre 10 a la 5 y, ojo, 2 por 10 a la 7. Aquí hay una diferencia entre el régimen laminar. La diferencia es el siguiente. Decíamos que 10 a la 9 es el Rayleigh crítico. Bueno, pues este Fishing and Saunders, que son dos autores, deciden que no hay que llegar hasta el 10 a la 9 para aplicar esta ecuación. Hasta 10 a la 7 ocupan esta ecuación. Y hago mención de esto porque dice que el flujo turbulento será de 2 por 10 a la 7, que aquí debería ser 10 a la 9 según otros autores, hasta 3 por 10 a la 10. Bien, las ecuaciones son muy similares, salvo que en este caso está a la 1/4, a la 1/4 y aquí a la 1/3, a la 1/3 y cambia ligeramente el coeficiente constante. No más que, ojo con esto, placas horizontales. Ahora sí van a tener que en su formulario que poner para placas verticales y para placas horizontales. Y aquí viene el primer problema que tengo que explicar. Bueno, en el otro lo dije en el pasado, recordarlo para que no quede duda por si alguien no lo escuchó. Me avisan cuando copien hasta por aquí. Ahorita voy a explicar esto de aquí abajo. Y les voy a decir cuál es la longitud característica para el Grashof. Por supuesto que también para el Nusselt también se requiere una longitud característica. Pero, bueno, espero que termine. A ver hasta dónde nos dejan las actividades, continuar con el temario. A ver hasta dónde lleguemos, obviamente. Porque creo que va a haber otra reunión de toda, ¿cómo se llama? Junta académica, donde van todos los alumnos y todos los maestros para elecciones de representantes de carrera. Y casi siempre lo hacen en la tarde a las 4 o 5 de la tarde. Ojalá que no nos toque el día de clases. ¿Listos? ¿Puedo moverla nomás para explicar la longitud característica? Ok. Ahorita regreso a explicarles esto de abajo. Para una placa vertical, aunque lo mencioné anteriormente, no quiero dejar de mencionarlo porque se equivocan ahí. Esto tiene un ancho y un alto. Una placa vertical. Bueno, la longitud característica del Grashof. El Grashof tiene que ver con una longitud al cubo. Y luego ahí el beta, la G, etcétera.
Bien. La longitud característica que voy a ocupar en el Grasshopper siempre va a ser la vertical. Siempre la vertical. Esta va a ser la longitud característica. Por lo tanto, ojo con esto, verán qué interesante. Si yo tengo una placa que mide 3 pulgadas por 6 pulgadas y la pongo parada, el Grasshopper va a ser mayor que si la pongo acostada. Si esta misma placa, la misma placa, la pongo así, en donde el 3 está aquí y el 6 está aquí, la misma placa, el mismo fluido, las mismas temperaturas, esta tiene una longitud característica de 3. Por lo tanto, fíjense qué interesante. La misma placa, las mismas temperaturas, el mismo fluido, va a perder más calor o a transferir más calor si está parada que si está acostada. Sorpresa. ¿Entendió? Y si You está are now inclinada, unmuted. profe. You are now muted. Ah, se utiliza función seno o coseno. Para ser exactos, la proyección vertical, Andrés. Ya. Sí, profe, ¿Sí? gracias. You are now Ok. unmuted. Profe. You are now muted. A ver, Aldo, Disculpe, no te oí. You are now unmuted. Ah, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices. You are now muted. Generalmente cuando nos ponen problemas de placas, ahora sí, el espesor es despreciable respecto a las longitudes. Voy a poner un ejemplo. Imaginen que esto tiene 3 metros, 6 metros y tiene de espesor 1 centímetro. Es despreciable. Por supuesto que si somos muy minuciosos, tendríamos que calcular para la transferencia de calor de esta placa, tendríamos que hacer 6 cálculos. Y sería 1, 2, 3, 4 cálculos a placa vertical. De esta otra, la del otro lado y la opuesta a esta. Y tendríamos 2 cálculos de placas horizontales. Esta en la parte superior y la de la parte inferior. Generalmente en la mayor parte de problemas les van a decir el espesor es despreciable. A menos que se trate, que yo les ponga en el examen un refrigerador, que es una caja. Ahí sí no hay ningún espesor despreciable. Y la transferencia de calor es en 6 caras por el piso en 6 caras. Entonces, el espesor generalmente es despreciable. Por supuesto, también la transferencia de calor es despreciable comparado con la superficie de la placa. Pero sí, siendo minuciosos, exactamente, habría que hacer un cálculo de esta placa con este ancho y esta altura. Buena observación. ¿Alguien más? Bueno, ¿por qué les mencioné de la longitud característica? Porque ya nos metimos en problemas si está acostada. Si la placa está acostada y digo que aquí tiene 5 pulgadas y aquí tiene 2, mi pregunta es, oye, ¿y esto? ¿Cuál es la longitud característica de un rectángulo? El 5 no es vertical, el 2 tampoco es vertical. Entonces ya no sirve el vertical. Entonces es cuando se ocupa esto. Longitud característica para utilizar en Grasshopper. Se utiliza esto que está aquí, que se llama diámetro hidráulico. Dejen.
Agarrar pizarrón. Esto se llama diámetro hidráulico. Y explico qué significa. Hidráulico. Se utiliza mucho en intercambiadores de calor. Bueno, para empezar, dejen ampliar esto. Ok. Esta nota que está aquí arribita, dice la longitud característica para usar en Grasshopper, que aclaro también para Nussel. Si es cuadrada, es la longitud de un lado. Si es rectangular, la media aritmética de los lados. Y si es circular, 0.9 diámetros. Esta es la opinión de un autor. Que claro que si ustedes agarran un problema de ese autor, pues ya le está diciendo, oye, si la placa está acostada y si es un cuadro, agarra de longitud característica uno de los lados. Si es rectangular, como el caso que les acabo de presentar arriba, sería 2 más 5, 7 entre 2, usa 3.5 para esta placa. Longitud característica 3.5, la media aritmética. Y si es un círculo, usa 0.9 del diámetro. No sé de dónde sacó el 0.9, pero bueno, si el autor hace esa recomendación cuando resuelven un problema de ese libro, pues el resultado no les va a dar si hacen caso omiso a esto. Pero lo más común, lo más utilizado es el diámetro hidráulico. ¿Y qué significa la A y qué significa la P? Bueno, dejen ponerles un ejemplo vivido en experiencias anteriores, en otras experiencias educativas. En alguna ocasión me invitaron, bueno, me necesitaron, porque yo no lo pedí, dar clases en civil en una experiencia educativa que se llama tuberías y canales. Tuberías y canales. Bien, cuando estamos estudiando canales, que no era la primera vez que lo hacía, ahí sucede un problema, a lo mejor les tocó, a lo mejor estaban en secundaria, más o menos, o a lo mejor prepa, que se viene una lluvia muy grande y los canales que ustedes conocen aquí de la ciudad de Coatzacoalcos, al menos son 3 muy conocidos. Uno está entre Sams y Soriana. Este canal que va por el Camellón y lleva el agua cuando hay mucha lluvia, la lleva hasta el mar. Ese es un canal. Otro canal está en Forum. Entre Home Depot y Forum hay otro canal. Cuando hay mucha lluvia, pues se lleva el agua hasta el mar. Y hay otro canal en Gaviotas por allá, que también llueve mucho, entonces ese canal lleva el agua hasta el mar. Yo estaba impartiendo la materia cuando se viene una lluvia fuerte. Aclaro que acababan de inaugurar el canal de Gaviotas. Y después de la lluvia se desbarata el canal, es decir, las losas que tenía el canal se levantaron. Voy a poner el perfil del canal, que seguramente lo conocen. El perfil está así. Chum, chum. Ahí está el perfil del canal. Por supuesto que está en 3D. Se va chum, chum. Y así está el canal, ¿no? Ahí va el canal. Y ahí va el agua a media o dependiendo qué tan. Ahí va el agua. Ahí va enfriega el agua. Bien, justo cuando estaba yo impartiendo canales, el canal se le levantaron las losas de concreto, ¡prum! Y se desbarató. Una parte del canal, adiós.
Entonces fue muy notorio porque salió en el periódico, que malas obras, que ingenieros, etcétera, etcétera. Bien, esto tiene que ver con el ángulo de inclinación que tiene el canal. Entre más inclinado esté, más rápido va el agua. Si casi no tiene inclinación, pues se vuelve una laguna y hay patos y hay arbolitos por ahí. Bueno, si la inclinación no la con excesiva inclinación, la velocidad se incrementa mucho. Y según Bernoulli, si se incrementa la velocidad, disminuye la presión. Y eso hace una especie de vacío y levantó las losas de ahí. Claro, yo explicándoles ahí a los muchachos. Ah, Chihuahua. Ya ven, les digo, vuélvanse mecánicos que andan haciendo en civil, pero bueno. Se levantan las losas por la velocidad del fluido. Pero resulta que la forma de calcular esto, pues hay que calcular el Reynolds. Y estamos acostumbrados a que Reynolds es velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Y entonces la pregunta, ¿cómo le calculo el Reynolds a este flujo de agua en un canal que no es un tubo? No, pues ya no, pues no sabemos. Bueno, se utiliza mucho para este caso lo que se llama radio hidráulico. El radio hidráulico es igual al área hidráulica entre el perímetro mojado. Esto que está aquí realmente es el radio hidráulico. Dice hipótesis de Goldstein, un polaco alemán. Ya tiene el rato, Segunda Guerra Mundial, ya murió. Bien. Ese radio hidráulico, ¿qué significa el radio hidráulico? Se utiliza mucho en los drenajes, en los baños, donde ustedes hacen sus necesidades. Va a un tubo de drenaje, y esos tubos de drenaje muy rara vez van llenos. Está el tubo y van, no sé, a un cuarto, a 3/4, a media, pero casi nunca van llenos. Entonces se comporta como un canal. Y hay que calcular, obviamente, hay sólidos en suspensión, etcétera. Bien, se utiliza el área hidráulica. Voy a señalar aquí cuál es el área hidráulica. Es la A. Esto que estoy trazando es el área hidráulica. Y sí puedo calcular el área de un trapecio. Tengo cuánto mide de ancho, abajo y arriba, y cuánto mide de alto, y calculo cuánto es el área. Eso es el área hidráulica. Y la P se llama perímetro mojado, que es muy claro por el nombre saber a qué se refiere. El perímetro mojado es esta zona. Esto, más esto, más esto. Ya no hay arriba nada mojado, no hay paredes mojadas. Entonces divido el área hidráulica entre el perímetro mojado y tengo la longitud característica para usarlo en el Reynolds. ¿De acuerdo? Bueno, les explico todo esto para que sepan el origen del diámetro hidráulico. Si yo tengo una tubería de refrigeración en que el tubo es rectangular, como en el caso de en la USB, hay ductos cuadrados y rectangulares muy usados en sistemas de enfriamiento. ¿Se acuerdan las películas que ven ahí, que andan los ladrones y los buenos ahí por los ductos de refrigeración? Son cuadrados, ahí van a gatas. Bueno, esos son ductos rectangulares. Y por ahí va aire para refrigeración. Bien, este diámetro hidráulico es mucho más utilizado y más exacto que esto. Ahora explico lo del diámetro hidráulico y verán qué interesante es. Bueno, ahora sí ya saben qué es el radio hidráulico y el diámetro hidráulico. Aquí tengo una placa, solamente que en el caso del diámetro hidráulico, pues no, el perímetro ese no es mojado. Para este caso, la longitud característica
Aguánteme que se me cae el micrófono, casi me lo trago. Va, longitud característica para este caso, usando el diámetro hidráulico, es 4 veces el área, 2 por 5, 10, dividido entre el perímetro, 2 más 2, 4 más 10, 14. ¿Me dicen cuánto da eso? $2.85 o 89. Está muy chiquito, no veo. Bueno, 2.8 que quede. 2.85, profe. Ok, gracias. 2.85. Quiere decir que esta placa que tiene de longitud 2 por 5, voy a ocupar en el Grashof longitud característica de 2.85. Ahora miren lo que nos había dicho el otro autor. Si es rectangular, la media aritmética de los lados y la media aritmética para este caso son 5 más 2, 7. Entre 2, 3.5. La longitud característica para el otro autor estaría aquí con 3.5. Lo cual obviamente da diferencia en resultados. Pero lo más usual es el diámetro hidráulico. Ahora explico por qué. Si fuese un círculo, fíjate, está muy lleno aquí de números. Aquí tengo un espacio. Si fuese una placa circular como la tapa de un recipiente, como el rotoplas, por ejemplo, o la base o la tapa, tengo lo siguiente. Voy a suponer que es una sección circular. Una tortilla, pues. Ahí está. Si tiene de diámetro, voy a ponerle, bueno, pues según el autor, debo de ocupar longitud característica 0.9 el diámetro. ¿Qué pasa si ocupo el diámetro hidráulico? Longitud característica es igual a 4 veces el área. Aquí sería pi por diámetro entre 4, ¿están de acuerdo? Ese sería el área del círculo. Entre el perímetro sería pi por diámetro, el perímetro. Miren qué belleza. Ocupe el diámetro, déjese de mortificaciones. Ocupe el diámetro, lo cual parece lo más correcto. Lo mismo sucede, dejen ponerles, si tienen un drenaje, y lo voy a hacer a la mitad para no meternos ahorita en complicaciones. Tengo un tubo de drenaje y como les dije que no me quiero meter ahorita en complicaciones, bueno, va a llevar aguas negras, pero bueno, aguas transparentes y límpidas. Ahí está. Y va a medio tubo el drenaje. ¿Qué longitud característica ocupo? Bueno, pues voy a usar el diámetro hidráulico. Sería igual. Otra vez este tiene un diámetro. Y sería longitud característica 4 veces el área. El área es lo que es el área hidráulica, lo que está mojado nada más. Como si partiera una gelatina ahí y este media luna es el área. Y vale, si todo es pi por radio al cuadrado, bueno, es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ese es el área total, entonces lo divido entre 8, ¿están de acuerdo? Ese sería el área de, y
de la mitad del círculo. Se los pongo de otra forma mejor. Pi por radio al cuadrado entre 2. El área del círculo dividido entre 2. Entre el perímetro mojado. El perímetro mojado es la mitad. Si es pi por diámetro es el perímetro total. Perímetro mojado sería pi por radio. Y tendría aquí esto. Y tendría que poner 2R. Es decir, el diámetro, no me gustó esto. Pi por radio al cuadrado. Bueno, es que sí lo puse con líquido. Pi por radio. Está bien, sería el D. Bueno, ya está. Dejamos su ejemplo, si no, no voy a avanzar. ¿Alguna pregunta que tengan de esta You are now diapositiva unmuted. que ya me entretuve? Sí, Aldo. No, te You are now entendí, muted. Aldo, porque varias veces se interrumpió. A ver, otra vez. You are now unmuted. A ver, alguien que me You are now traduzca lo muted. que dijo Aldo. Sí. Es que creo que somos todos, creo que yo también lo escucho cortado de repente. Ajá, pero creo que es cuestión de su conexión. Tiene lag, Sí. básicamente. Sí, yo solo Sí. escucho cortado a Aldo. A ver, entonces explícanos qué dijo. Que lo escriba y creo que sería más fácil entenderlo. Ya. No entendí la pregunta, Aldo. Algo de convección forzada y el diámetro hidráulico en convección forzada interna con convección natural. No. No. Porque, por ejemplo, estamos hablando de una placa y no existe convección forzada interna. Creo que se refiere a cuando estaba con lo que vimos en el parcial pasado, ¿no? Ajá. Es que Que hubo un ya ve que problema. hasta en un problema nos Yo agregó les puse la la longitud. fórmula de diámetro hidráulico, ciertamente. Pero creo que era cuadrado el tubo, ¿no? Sí, era cuadrado, sí. Por eso se los puse, porque estaba obligado a decirles cómo hacerlo. Sí, el diámetro hidráulico tiene mucho uso en transferencia de calor y en fluidos. Bien. Bien, ahora hay un ejemplo aquí de ecuaciones para la parte superior de una placa y otro para la parte inferior de una placa. Son de McAdams. Este es de otro autor, ahorita se los enseño en una tabla. El Nusselt igual a 0.15, Rayleigh a la 1/3. Y aquí están los límites del Rayleigh. 10 a la 5 son 100,000 y 10 a la 7, 10 millones. Ya le voy a apurar. Sí, Es que en la Jordi. tarea vienen también de cilindros y todavía no vemos el de cilindros. Exacto, ya vamos para allá, Jordi, aguántame. Pero de todos modos, creo que la tarea se la dejé un día después de la clase, o sea que va a haber oportunidad todavía de hacer problemas. Bueno, esto que estamos viendo ya pueden hacer los problemas, bueno, creo yo, los problemas de placas planas. ¿Listos? Sí, 1, 2, 3. A petición de Jordi, empezamos con cilindros horizontales, Churchill and Chu.
Nuevamente la recomendación cuando hagan esos cálculos, de preferencia háganlos por partes, porque fácilmente se pierden ahí con los exponentes. ¿Listos? Ahorita voy a tener otro poquito con los cilindros verticales. Bien, continúo. Aquí va a haber diversión. Para cilindros verticales hay otra ecuación, pero, si el cilindro vertical cumple con la condición de Gebhardt, que es esta, entonces puedo ocupar la de Churchill de placa plana vertical. Repito otra vez. Dice, cuando el diámetro del tubo es mayor a la relación mostrada, si el diámetro del tubo es mayor a esto, entonces yo puedo calcular la transferencia de calor de un tubo vertical con la ecuación de placa plana vertical. No está por demás decirles que si el tubo está vertical, la longitud característica es la altura. En el caso anterior, ahorita me regreso a esta, la longitud característica del tubo es esta, la vertical. Entonces, el mismo tubo acostado y el mismo tubo parado va a transferir diferente cantidad de calor. La razón, la longitud característica. Fíjense qué interesante. Bien, ahora explico por qué sucede así. Esta es la misma ecuación que pusieron de placa plana vertical. Claro que si no se cumple con esto, entonces tengo que ocupar otra ecuación. Bueno, voy a explicar por qué se ocupa el de placa plana vertical en un cilindro. ¿Listos? Necesito pizarrón. Bueno, me imagino que ustedes sí vieron la película de Gulliver, yo no la vi, donde están los lilitiputenses. ¿La ¿De qué, vieron? profe? ¿De qué? De los viajes de Gulliver. No, es que no escucho. ¿No? La de Jack Black. Un país con puros enanitos chiquititos. Y Es la de, Gulliver, es la de Jack Black, ¿no? Ah, pues ya no sé. El actor, el que hace la de la escuela de rock. Ya me la pusiste más difícil. Pero pues vamos a un decir actor que sí. medio gordo y con... Un gordo, ajá. Con ojos saltones. ¿Había enanitos? Sí, creo que de mi parte sí, creo que sí sé cuál es la película. Bueno, ahí voy. La Ahí que voy. pasaba en Fox. Bueno, déjenme decirle por qué estoy agarrando ese ejemplo. Imaginen en la sala de su casa, que anda una hormiguita por ahí. Para la hormiga, el mundo es plano. Es decir, está tan grande la sala comparado con ella que pues se le hace todo plano. Debido a que está muy chiquita. Claro, si estuviese mucho más grande se daría cuenta de que no es cierto, porque luego hay escalones, etcétera, etcétera. Bien, quizás esta sea una de las razones por las cuales una buena parte de la humanidad durante un gran tiempo pensó que la Tierra era plana. ¿Por qué? Pues porque se ve plana.
Aunque por ahí se ve una curvita, pero a lo mejor es efecto de la vista, entonces como que es plana. Claro, entre más altos están, más grandotes, se van a dar cuenta de que, pues no es plana. Bien, les pongo este ejemplo porque esa es la razón por la cual puedo ocupar en un cilindro una ecuación de placa plana. Voy a poner aquí una sección de tubo. Ese es un pedacito del tubo o del cilindro, pues. Bueno, obviamente tiene su espesor. No, pero no me conviene ponerle ese espesor ahorita. Esta es la superficie del tubo. Si yo le dibujo la capa límite, que es donde ahí está la transferencia de calor, digo que la capa límite va a estar por aquí. Es normalmente muy delgada comparado con el tubo. Son milímetros o décimas o centésimas de milímetro. Entonces, esa capa límite para la curva que tiene el comportamiento de transferencia de calor es prácticamente plano. ¿Por qué razón? Porque casi no se deforma, o sea, en todos lados va a tener casi el mismo espesor. El ángulo que tiene es realmente muy poquito. En síntesis, cuando el espesor de la capa límite es muy pequeña comparado con el diámetro del tubo, pues el fenómeno de transferencia de calor es como si fuera en una placa plana, ligeramente curvada, pero una placa plana. ¿Cuándo no sucede eso? Pues cuando la capa límite es considerablemente más gruesa comparado con el diámetro del tubo. Ahora voy a poner aquí el diámetro del tubo. Ahora voy a poner el tubo así. Ahí está el tubo. Y le pongo la capa límite. La capa límite voy a decir que está ahí. Es decir, ahora la capa límite respecto al tubo, pues entonces sí ya está considerablemente deformada. Ya hay ángulos aquí notables, es decir, la capa límite está más pequeña en la base que en la parte superior. No, en este caso es casi despreciable. En este caso ya no puedo yo ocupar la ecuación de placa plana debido a que el espesor de la capa límite es considerablemente más gruesa respecto al diámetro del tubo. Esa es la condición de Gebhardt. ¿Me expliqué? Entonces, tengo un problema con cilindro vertical, lo primero que tengo que hacer es esto. Calculo el Grashof, la longitud característica es la altura, y veo si mi diámetro es más grande que eso, entonces ocupo la de placa plana. ¿Capisci? Y si no, entonces cuando el diámetro del tubo es menor a la condición de Gebhardt, es decir, que calculo el diámetro y me sale menor que esto, entonces ocupo esta ecuación de Lefebvre y Ed. Ya está. Entonces, dependiendo de la condición de Gebhardt, es que puedo ocupar el de placa plana o esta, que es para un cilindro vertical. Yo creo que no, Marijo, cuando salió Gulliver, yo creo que tus papás estaban en adolescentes. O niños, a lo mejor. Pregúntale a tus papás, oye, ¿viste la película de Gulliver? Te va a decir, pues sí.
Ah, ya, sí, sí hay libros de los lititiputenses. Se llamaba el país donde vivían los enanitos. Ya puedo quitar esto, ya lo tomaron. Bien, en el examen, explique por qué se utiliza ecuación de placa plana en un cilindro vertical. Y ahí la respuesta será por la condición de Gebhardt. No, y el espesor de la capa límite, esa es la clave. Cuando el Ok, espesor de la capa límite es pequeño con referencia al diámetro del tubo. ok. Bien, para esferas tenemos dos ecuaciones de Young 1960 y de Amato Etienne. Y ahí vienen los números de Rayleigh de 1 a 100,000 y este de 300,000 a 80 millones, 800 millones. You are now Bueno, ya unmuted. tenemos placa You are plana now muted. vertical, horizontal, cilindros horizontales, verticales, esferas. Ahí vamos. ¿Y Aldo, quieres decir algo? ¿En qué casos? Ah, ya. Ciertamente lo está poniendo de condición. Ahorita vamos a la tabla para ver si esto está correcto. Prandtl igual a 1 significa que el espesor de la capa límite hidrodinámica es igual al espesor de la capa límite térmica. La longitud característica obviamente es el diámetro de la esfera. Se pueden imaginar que esta sería la configuración del movimiento del fluido para una esfera. Si la esfera está más caliente que el fluido. Si está más frío, se invierte y sería como una gotera. Bien, ya casi terminamos. De diapositivas y de clases también. ¿Puedo mover? Ya está. Les pongo esto para que observen que son las ecuaciones más usuales. Aquí está la de Churchill and Chu para superficies verticales planas. Viene el rango de Rayleigh, Churchill and Chu. Para placas inclinadas, aquí está la respuesta a tu pregunta, Andrés. La G del número de Grasov se reemplaza por G coseno del ángulo de inclinación. Bien, para superficies planas horizontales aparecen esto con la cara caliente hacia arriba y con la cara caliente hacia abajo. McAdams y McAdams, 1954, yo todavía ni nacía, era una idea todavía. Cilindros horizontales, Churchill and Chu. Esta ecuación, si se fijan con la que les puse, no se parece mucho. Lo que pasa es que este exponente elevaron el de arriba y el numerador y el denominador y les queda exactamente la ecuación que les anoté.
Y efectivamente aquí está en esferas en la ecuación de Young para Prandtl igual a 1. Dice, algunas de las correlaciones de convección natural para flujo externo sobre superficies isotérmicas. ¿Listos? Bueno, congelen la pantalla ahí. Otras ecuaciones que normalmente les gusta mucho porque pueden simplificar correlaciones para flujo externo. El Nusselt va a ser igual a una constante por el Rayleigh elevado a una potencia. Aquí está. Y entonces aquí les dan ejemplos de McAdams para superficies planas y cilíndricas. Aquí hablan de la constante y del exponente. Recordarán las ecuaciones que vimos de Caucaus, ¿no? Algo así. Sukauskas, sí, pero el que vimos antes de Sukauskas, creo, a lo mejor viene por aquí, déjame ver. No, no está. Tiene un libro, está en su bibliografía. Bueno, ahorita me acuerdo. Pueden, si quieren, congelar esta pantalla, pero la mayoría, algunas de ellas ya las tenemos ahí escritas. Como ven, al haber tantas opciones, pues hay que elegir las más usuales. Holman, gracias Aldo. Holman, que no es más que un fusil de las Sukauskas. Holman. Entonces hay quienes por sencillez agarran esto y nada más